de la historia de los Juegos Olímpicos. Hoy hablaremos de Ámsterdam 1928, juegos ya ubicados en la historia como los novenos, aunque ya hubo alguno que no se desarrolló precisamente por la Primera Guerra Mundial. Ámsterdam había solicitado la sede de los Juegos Olímpicos en 2 ocasiones, declinó en 1920 para dárselo a Amberes, perdió con París en 1924 y se adjudicó los de 1928. En esa ocasión decidieron organizar los Juegos desde el 17 de mayo y hasta el 12 de agosto, varias semanas. Así que la realidad es que estamos hablando de unos Juegos todavía de gran número de días y de participación en cuanto a eventos. Apenas para lo que son los estándares actuales, estamos hablando de 2.883 atletas, 2.606 eran hombres y ya una participación de casi 300 mujeres, 277. 46 países compitieron en 14 deportes y 109 especialidades. Esto fue lo que se presentó. La inauguración fue por el Príncipe Enrique y el Estadio Olímpico de Ámsterdam fue creado precisamente para este magno evento. Los Países Bajos, como habíamos señalado, habían declinado. Alemania regresó al movimiento olímpico tras 16 años de ausencia por la Primera Guerra Mundial. Esto en una manera de demostrar que la paz había sido restablecida en el mundo. Nadie sabía lo que iba a suceder unos lustros después. Por primera vez se realizó el encendido del pebetero, la llama olímpica. Esto que se hace cada 4 años, inició en Amberes 1928 hasta nuestros días. El protocolo tuvo también la suma de lo que es en la inauguración, a la hora del desfile de los atletas, que por primera instancia, el primer país que aparece es Grecia. Grecia fue por primera ocasión en 1928 quien abrió el desfile de los países en los Juegos Olímpicos y el anfitrión cerraría ese desfile. Esa tradición inició en 1928 en Ámsterdam y sigue hasta nuestros días. También se notó la ausencia de Pierre de Coubertin. En aquel momento ya había dejado de ser el presidente del Comité Olímpico Internacional y, bueno, por una enfermedad no asistió. Las mujeres compitieron por primera vez en el atletismo. Había 2 personajes importantísimos que se oponían a la participación de la mujer en el atletismo en aquella época. Uno, Pierre de Coubertin, y el otro, el Papa Pío XI. Así que así es la vida, son los momentos y las circunstancias en ese momento. A pesar de ello, hubo participación en el atletismo de las mujeres en aquel momento. Una prueba muy especial, los 800 metros planos femenil, tuvo una incidencia. La alemana Lina Rantke-Bascher fue la segunda atleta en ganar una medalla de oro para su país, esto en esta prueba. Pero la prueba tiene como recuerdo que el resto de las competidoras sufrieron fatiga extrema y ello provocó, después de ver cómo en 800 metros las mujeres caían desfallecidas, que no se llevara a cabo la prueba de los 800 metros planos femenil hasta 1960, es decir, el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, en aquel momento Henri de Bailet, señaló que se extinguía la prueba para Juegos Olímpicos y hasta 1960 regresó los 800 metros planos debido a la fatiga de las competidoras en aquel momento. Los héroes de los eventos siguieron siendo 2 hombres ya con experiencia olímpica en París 1924 y de hecho desde Amberes 1920 en el caso de Paavo Nurmi, que cosechó otras medallas de oro, 3 más en su brillante carrera, fueron 9 en diferentes eventos olímpicos desde el 2024 que fue su plenitud y 28 terminó con 3 más. Y Johnny Weissmuller, que ganó una medalla más de oro en los 100 libres para terminar su historia deportiva con 5 medallas de oro en natación y una en waterpolo. En waterpolo las consiguió 4 de ellas en los juegos anteriores y aquí fue el cerrojazo de su brillante carrera deportiva. Otro aspecto interesante es que muchos países empezaron a ganar y hubo 28 países en total que lograron por lo menos una medalla de oro, algo que tardaron 40 años para que se rompiera esta marca de que más de 28 países consiguieran por lo menos una medalla de oro. Y además hubo hitos como el hecho de que el continente asiático obtuvo sus primeras medallas doradas con un extraordinario japonés, Mikio Oda, en el salto triple y con Suruta en los 200 metros pecho. La selección de hockey de India apareció y ganó por primera vez ese deporte del hockey sobre pasto
desde 1928 y hasta 1960 de 6 Juegos Olímpicos consecutivos. India fue el rey del hockey sobre pasto. Chile obtuvo su primera presea de oro en estos Juegos. Manuel Plaza en lo que es el maratón obtuvo la plata para los chilenos. Otra de las figuras, otro aspecto importante es que por fin la realeza ganó medallas. Les habíamos dicho que el inicio de los Juegos tenía mucho que ver con que se le permitiera a la burguesía, a los príncipes, a los duques, poder participar en estos Juegos sin mezclarse con los plebeyos. Ya eso ya había quedado atrás, pero bueno, el príncipe Olaf de Noruega ganó oro en la competencia de vela en la especialidad de yate de 6 tripulantes. El egipcio Mustafa fue el primero no europeo en ganar un evento de lucha grecorromana y la italiana Giavotti se convirtió en la primer joven medallista o en la más joven medallista de todos los tiempos al ganar la plata en la gimnasia como parte del equipo italiano. Tenía 11 años y 302 días, estaba cerca de cumplir los 12 años, pero el registro es 11 años, 302 días. Y Uruguay, que ganó su segundo mundial, sus segundos Juegos Olímpicos en la especialidad de fútbol. Lo hizo en París, lo hizo en Ámsterdam, y eso valió para que luego fuera la sede en 1930 del primer mundial de fútbol. Y en otros aspectos, Adidas por primera vez introdujo productos de su marca en los Juegos Olímpicos. Adidas es importantísimo en el movimiento olímpico y en el fútbol y en el deporte mundial, para bien y para mal, como dicen algunos. El programa olímpico tenía 16 deportes, de ahí salieron 109 pruebas: atletismo, boxeo, ciclismo, equitación, esgrima, fútbol, gimnasia, halterofilia, hockey, lucha, natación, pentatlón moderno, remos, saltos, los clavados, saltos ornamentales, vela y waterpolo. Todos estos eventos siguen siendo parte del movimiento olímpico con mayor o menor dificultad, todos siguen siendo eso. Y bueno, entre los países participantes regresó Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chile, Cuba, Estonia, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Haití. También lo hizo Hungría, India, Inglaterra, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rodesia, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Turquía, Uruguay y Yugoslavia. En el caso de Canadá aparece no como país, sino como confederación canadiense, pero bueno, así era en esa época. Estados Unidos volvió a ganar el medallero, 22 de oro, 18 de plata, 16 de bronce, 56 en total. Alemania apareció en segundo lugar con 10, 7 y 13, Suecia 8, 6 y 12, los tres países con más preseas en estos Juegos de la edición de Ámsterdam 1928.